Resulta que en estos días estábamos leyendo en el ayuno, de paso invitados a nuestros ayunos cada sábado de 9 a 12 del día. El sábado pasado tuvimos una asistencia bastante interesante, estábamos como 12 personas. Y 12 personas es poco, pero en el caso del ayuno es una asistencia bastante importante. Y esta vez estamos haciendo, digamos, unas lecturas de varios libros de la palabra. Tomamos cada semana unos cuantos capítulos para leer y procuramos leer todo el libro durante varios sábados. Y en este momento estamos terminando el libro de Mateo. Y me llamó mucho la atención que en el punto en el que vamos del libro estamos hablando precisamente del momento en el que Jesús fue entregado, el momento en el que Jesús estaba en esos últimos días, esas últimas horas en las que Él estuvo en medio nuestro. Y me llamó mucho la atención un personaje del cual ya hemos escuchado mucho, yo creo que hemos escuchado ya hasta el cansancio, pero quería traerlo porque bueno, me parece interesante e importante analizar algunas de las actitudes y del corazón de este personaje y mirarnos un poco en ese espejo, ¿cierto? Y vamos a hablar acerca de Judas. Y he titulado esta enseñanza El corazón de Judas. ¿Y por qué Judas? Porque Judas es la persona a la que todo el mundo reconoce como ¿qué? ¿Quién le dice? El traidor, ¿sí o no? El traicionero, yo no sé cómo más se le puede decir traidor en Venezuela, hermano, a una persona. Solo traidor. Aquí se le dice faltón. ¿Qué más, Sebas? El fariseo. ¿Qué más? El que tiene la doble. ¿Sí o no? Y es bien teso porque una de las cosas que más me llamó la atención de esos pasajes que estábamos leyendo era ver la actitud de Jesús, era el corazón que Él tenía con sus discípulos y entender que Jesús realmente estaba pasando por un momento difícil. Es decir, sabemos que Él es Dios, Él era 100% Dios y 100% hombre. Y como hombre uno puede ver o por lo menos en el relato que leemos, que en Él había dolor y que Él no estaba pasando las cosas como si no le importara, ¿no? Él era un ser humano. Y como ser humano, es decir, su humanidad también estaba sufriendo y estaba pasando por situaciones muy tenaces. Y a pesar de él saber y conocer el corazón de sus discípulos, todos ellos le decían, no, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Sí o no? Encontramos a un Pedro que dice, no, es que eso sí es hasta la muerte, yo me voy con usted, no diga eso, no diga que yo lo voy a negar, no, yo nunca sería capaz de hacer eso, y cosas por el estilo. Y todos los demás decían lo mismo, no, Señor, no, nosotros vamos a estar ahí, tal cosa. Y a pesar de eso, el saber de antemano qué era lo que iba a suceder, yo puedo pensar que para él eso humanamente era una cosa muy difícil. Muy difícil. Y sobre todo, saber que uno de los que estaba ahí con él, de los que él decía, el que moje el pan en mi plato, ese es. Miren el nivel de confianza que Jesús podía, digamos, abrirle a una persona que él sabía que en el fondo no era real con él, que era falso, que era doble. Eso es muy tenaz. Y a pesar de eso, él amarlo igual. A pesar de que él sabía que en esa persona él no podía encontrar un verdadero amigo. Él sabía que en Judas él no podía encontrar un apoyo verdadero, realmente en ninguno, pero aún así él estuvo con él y en ningún momento vemos que él lo hizo aparte. Sin embargo, Judas, vamos a ver que él poco a poco comenzó a aislar su corazón y vamos a ver cuál fue el motor de Judas. Quisiera que me acompañaran por favor a el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 8, y vamos a darnos cuenta desde este punto quién era Judas. ¿Cuál era el motor de Judas? ¿Qué era lo que movía a Judas a actuar en la vida? Dice Juan 12, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos.
y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjense que él aquí menciona 300 denarios, eso es bien importante. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. A mí esto me parece muy tenaz, porque podemos darnos cuenta que ¿cuál era la motivación de Judas? El dinero. Es decir, Judas, yo no sé por qué estaba con Jesús. No sé, o sea, si él estaba con Jesús solamente por el dinero, creo que desde aquí nos damos cuenta que la motivación de Judas era totalmente distorsionada, totalmente equivocada. Podemos pensar que tal vez Judas era el que manejaba las finanzas del grupo, el que recogía la vaca, el que hacía las cuentas, ¿sí o no? Y eso nos deja claramente dónde estaba el corazón de Judas. Judas estaba al lado de Jesús constantemente, ¿cierto? Pero su atención y su corazón estaban muy lejos de donde debían estar. Era una persona enfocada en acumular riquezas, tal vez podemos decir enfocada en el mundo material, ¿sí? Aunque en el discurso él decía que se preocupaba por los pobres, ¿qué era lo que había en su corazón? Era mentira. Es decir, él tenía una apariencia de piedad. Y me interesa hablar un poquito acerca de esa apariencia de piedad. La palabra habla de las personas que tienen apariencia de piedad. Y vamos a buscar, por favor, 2 de Timoteo 3, del 2 al 5. Aquí está hablando de personas que inclusive pueden estar en un contexto evangélico, si se puede decir de esa manera. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitad. En la Nueva Traducción Viviente dice, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjense de esa clase de individuos. ¿Será que podemos ver en esta lectura algo parecido a lo que era Judas? ¿Será que podemos tal vez mirarnos en esa lectura y tal vez tratar de mirar, de analizar nuestro corazón y ver si hay algo de eso en nosotros? Yo creo que eso es muy importante, porque es fácil mirar a los Judas, ¿sí o qué? Es muy fácil decir, es que este es un traidor, este es un doble, este es un falso. Pero es muy importante que nosotros entendamos algo. Judas estaba en el contexto correcto. Es decir, Judas estaba rodeado de la gente correcta. ¿De quién más correcto iba a poder estar sino de Jesús mismo? Él estaba al lado del Maestro. Estaba en el lugar donde estaba Dios, pero no estaba con Dios. Es decir, su corazón, como dice acá,
rechazarán el único capaz de hacerlo, es decir, actuarán como religiosos. Me encanta como dice en la Reina Valera, dice, tendrán apariencia de piedad, es decir, parece que es muy piadoso, parece que es muy preocupado por los pobres, parece que es muy religioso, parece todo lo correcto, es decir, externamente hace todo lo correcto, pero en su corazón lo que hay es totalmente lo contrario. Y tal vez nosotros podemos estar en una situación similar, que externamente estemos haciendo las cosas correctas, pero internamente en nuestro corazón tal vez haya muchas cosas, tal vez no lo mismo de Judas, tal vez nuestro problema no sea el amor, la codicia así por el dinero, pero tal vez sean otras cosas que hacen que en nuestra vida no haya verdad, que en el fondo de nuestro corazón no haya un verdadero corazón para Jesús. La ambición de Judas lo llevó a ofrecer a Jesús a cambio de una recompensa terrenal. Vamos a mirar en Mateo 26, 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Pille esto, perdón que diga esa palabra, tengo que ser menos coloquial. Fíjese en esto. A Judas nadie lo buscó. O sea, nadie vino a decirle a los discípulos, hey, ¿quién va a entregar a Jesús? ¿Quién va a entregar a Jesús? Judas, venía a entregar a Jesús. No. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Judas fue a quienes él sabía que lo estaban buscando para matarlo. Él fue el que buscó entregar a Jesús. Y uno se pregunta, pero ¿cómo una persona que estuvo con Jesús durante 3 años no aprendió nada y prefirió antes ir y vender a su maestro? O sea, uno puede pensar que la traición de Judas sucedió en este momento, pero yo siento y pienso que Judas en ningún momento estuvo realmente convencido de quién era Cristo. Él no sabía, él estaba ahí, quién sabe por qué, por sacar algún partido, por sacar algún beneficio, sí, pero no porque amara realmente a Jesús. Y la pregunta es, nosotros tal vez buscamos a Jesús solo por algún beneficio, pero no estamos amando a Jesús como debe ser. Esa es una pregunta que vale la pena que nos hagamos. Entonces llega y dice, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Es decir, bueno, yo lo tengo, yo se los puedo dar, ¿qué me dan? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da y se lo doy? Pensemos, ¿será que ese es un verdadero amigo? ¿Esa es una persona que realmente ama a su maestro? Yo digo que Judas nunca amó a Jesús, jamás. Yo digo que él nunca pudo amar a Jesús y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas estaba dispuesto a ponerle un precio a la cabeza de Jesús y eso nos habla de que realmente no entendía quién era él, quién era Cristo. Si Judas hubiera entendido realmente quién era Cristo, ni por un instante hubiera pensado, ni por un instante se le hubiera pasado por la cabeza lo que hizo. Si uno tiene realmente una revelación profunda de quién es Dios, ni por un instante en su vida se le ocurre cambiar a Dios por nada de este mundo. Y yo puedo decir eso porque en algún momento de mi vida yo decidí cambiar a Jesús y decidí ir tras otras cosas que pensé que me iban a dar la felicidad en la vida, pero no me dio nada. No me dieron nada. Y a pesar de eso, el Señor tuvo misericordia de mí. Y el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y estoy seguro de que si Judas se hubiera arrepentido, Dios hubiera tenido misericordia de él, pero no lo hizo. Y vamos a ver más adelante qué pasó. Ahora, ¿cuánto fue lo que le pagaron a Judas realmente? Leyendo un poco acerca de este asunto, me di cuenta que no se sabe a ciencia cierta qué tipo de moneda fue la que le dieron a Judas. Entendemos que fueron 30 piezas de plata. Esas piezas eran monedas de plata, pero no se sabe a ciencia cierta qué tipo de moneda era. Se piensa que podía ser que podían ser ciclos, que podían ser estateros de Antioquía,
que podían ser tetradracmas o que podían ser denarios romanos. Y leyendo un poco de esto me encontré con algo interesante y se los quiero leer. Dice, las primeras tres monedas, o sea, el siglo, los estratos de Antioquía y los tetradracmas, son muy semejantes entre sí. El siglo era una moneda que, dependiendo de la época, pesaba entre 9 y 17 gramos de plata, lo que a precio de hoy sería entre 5 y 9 dólares cada moneda. Entonces, el estrato, que en griego significa peso literalmente, también era una moneda de aproximadamente 17 gramos de plata, con lo cual también habría podido valer entre 8 y 9 dólares hoy en día. Así que si fuera este el caso, Judas habría vendido a Jesús por unos 200 a 300 dólares. Eso en pesos más o menos es entre 786.500 pesos a 1.175.750 pesos. O sea, piense, yo voy a entregar a una persona para que la maten por 1.000.000 y pedazo. Ahora, eso con las tres monedas. Con el denario es diferente, pero teniendo en cuenta el valor del denario de la época, equivalente al día de hoy en dólares, y equiparándolo con el salario anual de un soldado de esa época, Judas habría vendido a Jesús por una suma alrededor de los 400 dólares, que son más o menos 1.573.500 pesos. O sea que en 1,5 millones. Ahora, ¿por qué traigo esta suma? Esto podría ser como, pues eso es irrelevante, pero a ver, ¿entendemos quién es Cristo? ¿Será que vale esa cantidad de dinero? O sea, piense en la persona más importante de su vida. Piense en su papá, en su mamá, no sé, en algo que usted diga, Jesús, lo más valioso que yo tengo. Y usted le dicen, vea, le doy 1.500.000 y me lo entrega para matarlo. Si es alguien a quien usted realmente ama o medianamente respeta, y usted tiene un poquito de decencia, un poquito de, ¿cómo se dice? Un poquito de humanidad, perdón, pero no. ¿O qué? ¿O ustedes qué opinan? Pues a mí me parece ridículo. Me parece un precio ridículo, totalmente ridículo. Y por ese valor, es decir, eso es una chichigua. Por ese precio, Judas decidió entregar a Jesús a la muerte. No sé si podríamos decir que era un precio suficientemente atractivo como para sentirse tentado de alguna manera a realizar tal traición. Y la verdad no entendemos realmente cuál fue el motivo, pero sí podemos leer de alguna manera el corazón de Judas. Ese corazón estaba totalmente lejos de Jesús, a pesar de estar a su lado. Quiero que leamos el capítulo 26 de Mateo. Mateo 26 dice, desde el 38, entonces Jesús les dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre el rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. No solamente el corazón de Judas estaba lejos de Jesús, los demás discípulos también tenían el corazón lejos de Jesús. ¿Por qué?
ninguno de ellos pudo compadecerse de su dolor. O sea, él estaba en el momento de la angustia más tremenda. En el libro de Lucas nos relata cómo la angustia de Jesús llegó a tal punto que el sudor le corría como gotas de sangre. Eso es un fenómeno que se llama hematodermosis, algo así. Es una cosa que clínicamente puede llegar a suceder en momentos de muchísima angustia. Y ellos no fueron ni siquiera capaces de leer la angustia en los ojos de Jesús. Tal vez muchas veces nosotros nos sentimos igual que Jesús, ¿no? Que nadie es capaz de entender la angustia que tenemos. Y él, de alguna manera, anhelando esa compasión de parte de sus amigos o de sus discípulos, lamentablemente no la encontró. Versículo 47 del mismo capítulo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ese ¿a qué vienes? Evidentemente no es como una expresión de sorpresa. Ay, amigo, ¿a qué vienes? No, él ya sabía. Era un poco como para ponerlo en evidencia, ¿no? Como cuando uno le dice: ¿tienes algo que decirme? Cuando uno ya sabe qué es lo que tiene que decir el otro. ¿Sí o no? Era algo así. Amigo, ¿a qué vienes? Algo así como que vas a hacer algo, dale. Haz lo que ibas a hacer, lo que vienes a hacer. Y es muy interesante porque, escuchando algunos comentarios respecto a este pasaje, esa palabra amigo que se relata ahí no se refiere realmente a una amistad íntima, sino que es como el amigo que uno le dice a cualquiera por ahí: hey, amigo, hey, compañero, hey, camarada, cualquier cosa. Es decir, Jesús no se estaba refiriendo a Judas como el amigo cercano, sino como la persona que él sabía que no estaba cerca de su corazón. Y no estaba cerca no porque Jesús no le hubiera abierto la puerta de su corazón, sino porque Judas nunca quiso estar cerca de Jesús. Nunca le interesó. Jesús ya estaba preparado. Jesús ya estaba preparado para lo que venía. Y es muy importante que tal vez entendamos que Judas tal vez trató de ocultar su traición, ¿sí o no? Al él ir y besarlo con esa salamería y con esas cosas. También me pongo a pensar que antes, cuando ellos estaban en la cena, hay una parte muy interesante en el relato de Mateo, y es que él dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y cada uno de ellos empieza a decir: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y especialmente Judas le dice: seré yo, Señor, o seré yo, maestro. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, ve y haz lo que debes hacer. Eso es muy teso, porque al él decir seré yo, Señor, él quería como ponerse en la condición de todos los demás, camuflarse un poco, ¿sí? Que no se notara mucho lo que él ya tenía maquinado en su corazón. Y tal vez nosotros también tratamos de ocultar y de maquillar y de maquinar las cosas, de que nadie sepa lo que tenemos en nuestro corazón, pensando que tal vez Dios tampoco nos va a poner mucho problema por lo que tenemos en el corazón. Y estamos perdidos, estamos equivocados totalmente. Dice el Salmo 139:7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No tenemos lugar a donde escondernos de parte del Señor. No podemos escondernos de Dios. No podemos escondernos de Él. No podemos esconder lo que pensamos o lo que sentimos. Él lo sabe. Jesús lo sabía. A pesar de que para todos los demás, tal vez la traición de Judas hubiera sido una sorpresa. Yo no sé. No estoy seguro. Tal vez para los discípulos eso fue como: por Dios, ¿qué es esto que está pasando? Este man, si estuvo con nosotros todo este tiempo. Jesús ya lo sabía. Tal vez para otros los tomó por sorpresa, pero a Jesús no.
¿Cuál fue el final de Judas? Resulta que hay dos pasajes que hablan de manera muy interesante acerca del final de Judas. El primero es en Mateo 27, del 3 al 5. Y es muy interesante. Vamos a leerlo primero y luego lo explicamos un poco. Dice Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. A mí esta parte me parece que es como muy escalofriante, ¿no? Porque yo pienso que es el punto en el que una persona ya se da cuenta de que lo que hizo ya no tiene reversa. Ya de que todas las cosas que hizo, todo lo que maquinó, ya metió las patas hasta el fondo y que ya no tiene salida. Y en este punto yo creo que él por fin se dio cuenta de qué era lo que había hecho. De alguna manera se abrieron sus ojos y se dio cuenta que a quien estaba traicionando no era cualquiera. Era una persona que había estado con él durante 3 años, que le había dado de comer, que le había alimentado, que le había enseñado, que había caminado con él, que había viajado con él. En este momento yo siento que lo que él sintió fue puro remordimiento de lo que había hecho. Pero el arrepentimiento de su corazón no le llevó a ir delante de Dios. El arrepentimiento del que me habla aquí, me habla como habla, creo que es en el libro de Hebreos, de esa tristeza que viene del mundo. Dice que la tristeza que viene del mundo es para muerte, pero la tristeza que viene de Dios es para un verdadero arrepentimiento. La tristeza que experimentó aquí Judas es una tristeza que lo llevó a una desesperación tan profunda que la única salida que él pudo encontrar fue el suicidio. Pero él no tenía que suicidarse. Él no fue el único que traicionó a Jesús. Pedro negó a Jesús y todos los demás, cuando vinieron a apresar a Jesús, todos salieron corriendo. Nadie se quedó con él. Podemos decir que todos lo traicionaron, pero él fue el único que tomó esa decisión. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y el siguiente pasaje? Dice en Hechos 1, del 15 al 20. Está hablando Pedro. Entonces, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora estaba leyendo acerca de estas dos cosas y uno puede decir, pero ¿por qué en un texto me dice que se ahorcó y en el otro me dice que se cayó de cabeza y que se abrió y que de todo? Porque resulta que hay una intención en el escritor de Mateo. No podemos decir que ocurrió una cosa y la otra no. Posiblemente las dos cosas ocurrieron, que en el momento en el que él se colgara, y perdón entrar en estos como detalles, pero posiblemente en el momento en el que él se cayó y murió colgado, también pudo haber caído a tierra y haber sucedido lo otro. Y sencillamente uno de los autores quiere hacer referencia a una cosa y el otro a la otra. ¿Por qué? Porque se dice que el autor de Mateo quería hacer una semejanza con la historia de Absalón. No sé si ustedes recuerdan quién fue Absalón, el hijo de David, que también le traicionó, y le traicionó precisamente también por un asunto de pura ambición. Y así como Jesús también es una figura, David es una figura de Jesús, Absalón de alguna manera también es una figura de lo que sucedió con Judas, que tuvieron un final muy similar. Y en la parte de Hechos nos habla acerca de la figura de Acab. No sé si ustedes recuerdan al rey Acab. El rey Acab también murió de una forma muy terrible, muy similar a la que se relata en el libro de Hechos.
¿Y por qué se habla de Acab? Porque resulta que Acab fue una persona que derramó también sangre inocente, y derramó sangre inocente para el poder también tener un dinero por pura y física ambición. Entonces son dos figuras que no se contraponen, sino que respaldan, digamos, el relato. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque la figura del traidor es una figura que nunca termina bien. Es decir, una persona que tiene en su corazón traición, que tiene insidia, que tiene en su vida una doble faz, que siempre está ocultando sus intenciones, que constantemente está haciendo cosas para sacar provecho, es una persona que tiene que entender que el final de alguien que actúa de esa manera nunca, nunca, nunca es bueno. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Resulta que la palabra de Dios es un espejo. Es un espejo, y siempre lo que leemos en la Escritura tiene que llevarnos a pensar en nosotros mismos. Y tenemos que entender que Judas era un discípulo falso. ¿Por qué un discípulo falso? Porque Judas nunca llegó a obedecer realmente la palabra de Jesús. Judas estuvo ahí soterrado, pero nunca obedeció realmente a Jesús. Necesitamos examinar nuestra vida y ver qué clase de discípulos somos nosotros de Jesús. ¿Estamos realmente siguiendo sus pisadas o estamos sencillamente aparentando ser discípulos de Él y realmente en nuestro corazón no siendo eso? Tal vez hay muchas cosas que podemos ocultar de las personas, como ya miramos ahorita. ¿Qué cosas en nuestra vida tal vez estamos ocultando? ¿Qué cosas de nuestra vida no estamos sacando a la luz? Tal vez por vergüenza, tal vez por no perder una posición ministerial. ¿Qué cosas en nuestra vida están ahí, tal vez carcomiéndonos la conciencia y no queremos sacarlas a la luz, no queremos hablar de eso porque nos da vergüenza, porque nos importa más la posición, nos importa más las cosas materiales, nos importa más el qué dirán que la verdad de nuestro corazón con el Señor? ¿Qué hay ahí en nuestra vida que tal vez nos haga iguales a Judas? ¿Sí? ¿Cuál es el valor que Jesús tiene en nuestra vida? ¿Será que nosotros seríamos capaces de cambiar a Jesús por cualquier cosa de este mundo? Cambiar a Jesús, no sé, por un empleo, cambiar a Jesús por dinero, cambiar a Jesús por prestigio, cambiar a Jesús por reconocimiento, cambiar a Jesús por placer terrenal, cambiar a Jesús por cualquier cosa. ¿Será que nosotros estamos dándole a Jesús el lugar que realmente le corresponde en nuestra vida? ¿Entendemos realmente quién es Cristo? ¿O es para nosotros una cosa accesoria que podemos cambiar por tal vez una mejor propuesta? Que si nos dieran X o Y cosa en este mundo, nosotros seríamos capaces de negar la fe. ¿Será que realmente tenemos una fe verdadera, una fe genuina que nos hace permanecer en Jesús hasta la muerte, como le había prometido Pedro, pero que ni siquiera fue capaz de cumplir esa promesa? ¿O será que cuando vienen las cosas, cuando vienen las propuestas del mundo, estamos ahí de una, en primera fila, dispuestos a cambiar nuestros principios y nuestras convicciones, por lo que sea? Dice en 1 Corintios 6:22, esto es una cosa que a mí me impresionó mucho, y dice Pablo: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La palabra anatema, yo no sé si usted sabe lo que significa, pero anatema significa maldito o maldición. En otras palabras, el que no ama realmente a Jesús con su vida es maldito. Judas no amó a Jesús. Judas fue reo de maldición, fue reo de muerte. Romanos 6:23 dice: pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo que ser consciente de que todas las cosas que yo pueda estar ocultando en mi vida, que no son correctas delante de Dios, lo único que van a traer a mi vida es muerte, muerte espiritual, muerte. Y necesito alejarme de eso. Mi oración cada día debe ser como la que dice el Salmo 139, 23 al 24, que es algo que esta semana
hemos estado hablando un poco mi esposa y yo en casa, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Estoy seguro que todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que pueden ser un tropiezo para nuestro caminar en el Señor. Pero todos necesitamos ir constantemente a Él, a su presencia, y pedirle que Él nos examine, que Él mire si hay en nosotros alguna cosa que está podrida. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta. A veces yo he tenido que confrontar situaciones con mi esposa de cosas que ni siquiera yo soy capaz de ver, porque humanamente hay cosas que no puedo ver, pero que cuando voy a la palabra o cuando tengo comunión con otros, como dicen Hebreos, exhortándonos constantemente todo el tiempo para que no se endurezca nuestro corazón, nosotros necesitamos sacar a la luz cosas que tal vez están muy hondas en el corazón y no las sabemos, para no llegar a ser esos hipócritas, para no llegar a ser como Judas. Porque lo que Dios quiere no es que nosotros nos alejemos. Judas se fue alejando poco a poco y nuestro corazón puede ir endureciéndose poco a poco, si nuestra vida no saca a la luz lo que necesita salir a la luz.